Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a esta jornada de jueves a través de Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Les presentamos ahora las informaciones de esta jornada de jueves 12 de febrero. Comenzamos. Ayer se realizó la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías y concluyó sin que se conozca aún la propuesta gubernamental para el pacto fiscal. Pero se fijaron 5 puntos que son la base instalatoria referente a la organización, la socialización de la hoja de ruta, la priorización de las agendas, el punto de mejorar la administración de los recursos y analizar las fuentes de los recursos. Estos puntos marcarán el debate y buscan encontrar las fórmulas para mejorar la distribución de los recursos, mejorar la administración y alcanzar las metas de la Agenda 2025, según indicó el ministro de Autonomías, Hugo Siles. El presidente Evo Morales pidió a las gobernaciones y municipios dejar a un lado la negociación de repartijas y pensar en una nación desarrollada que no solo dependa de los hidrocarburos. De esta forma, Santa Cruz y Beni quedaron solos en su iniciativa de repartir los ingresos de coparticipación tributaria. Morales exigió que el debate sobre el pacto fiscal no se centre en la distribución de recursos, sino que priorice el desarrollo productivo. Esto es Bolivia News. El ministro de Gobierno, Hugo Moldis, indicó la necesidad de contar con una ley de investigación de fortunas para saber cuántas cuentas de bolivianos existen en los denominados bancos paraísos fiscales, entre ellas las miles de cuentas escondidas en el Banco Británico con sede en Suiza. La declaración se realiza luego de que una investigación dio a conocer que el país también está incluido en la denominada lista Falcani, de la filial en Suiza del Banco Británico, precisamente que mencionábamos con sede en Suiza, que ayudó a miles de clientes ricos a evadir millones de dólares en impuestos. Los datos indican que Bolivia ocupa el puesto 104. Este jueves se realizará en Italia la primera audiencia del proceso Cóndor, con el que se pretende esclarecer la muerte de 20 italianos asesinados en la Operación Cóndor en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980. El exministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez, será imputado en Italia acusado por homicidio, aunque no estará presente en la audiencia debido a que guarda detención en Chonchocoro. La sesión se realizará en el aula búnker de la prisión romana de Revivia a las 9 horas, hora local, y estará presidida por la jueza Evelyn Connale y por su colega Paulo Colella. Los imputados son 32 antiguos miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. El empresario y ex candidato a la presidencia del Estado, Samuel Doria Medina, se presentó ayer ante una comisión de fiscales en Sucre y negó haber causado daño económico al Estado cuando era ministro de Planeamiento allá por el año 1991. Al contrario, dijo, logró la condonación de más de $1 millón de la deuda externa y calificó de exitosa la Fundación para la Producción, FundaPro, que incentivó el microcrédito en el país. Doria Medina es investigado por presuntas irregularidades en el proceso de las privatizaciones y capitalizaciones implementados en las gestiones de 1989 al año 2003. El ministro de Medio Ambiente prohíbe por medio de una resolución administrativa el uso indiscriminado de agua en las fiestas de carnaval para evitar consecuencias ambientales en el futuro. Así lo aseguró Gonzalo Rodríguez, viceministro de esta cartera de Estado, quien indicó que se debe concientizar a la población para evitar el uso indiscriminado del agua. Si bien en Bolivia hay agua abundante, hay que tomar conciencia para que nuestros niños a futuro tomen como costumbre el hecho de racionalizar el agua de manera consciente, expresó Rodríguez. El viceministro pidió a la población denunciar a los infractores de esa resolución. Cambiamos de tema. El grupo musical hondureño Pasión Andina está listo para participar en Chile y representar a nuestro país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. 5 músicos de Pasión Andina partirán el domingo desde Oruro, acompañados por 10 bailarines de los caporales de San Simón de Cochabamba. Y será la primera vez que los representantes bolivianos llevarán un ballet, ya que anteriormente estos eran dispuestos por la organización del Festival de Viña del Mar.
Desde el pasado lunes, Pasión Andina inició los ensayos de su presentación para la competencia folclórica, que será en la Quinta Vergara de Chile. Los integrantes del grupo comentaron que han intensificado los ensayos de voces e instrumentos en su ciudad natal para pulir el tema Caporal Morena, con el que enfrentarán a representantes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Revisamos ahora el comportamiento de las cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se ubica hoy en 7 bolivianos 75 centavos y el yen, que se mantiene en 0.057 bolivianos. Revisamos ahora la actualidad deportiva. En el tenis internacional, el veniano Hugo Dellien será la primera raqueta del equipo boliviano en la Copa Davis Grupo 2 Zona Americana, que se disputará ante México del 6 al 8 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Dellien juega como profesional desde el 2011 y es diestro. Una de sus fortalezas es revés a dos manos. Los demás integrantes del seleccionado son Federico Ceballos, quien se entiende con Hugo Dellien y ya jugaron juntos en dobles en varias oportunidades. También se incluye a Rodrigo Banzer, reconocido porque ocupó el puesto 5 en el ranking COSAT, Confederación Sudamericana de Tenis, y por su dominio en cancha de arcilla. Aún falta el cuarto integrante de este equipo. En las próximas fechas se desarrollará una clasificación para elegirlo. Bolivia comparte la serie junto a otros 7 países. En caso de ganar, Bolivia a México, tendrá que jugar contra Chile o Perú. Si logra vencer, y llegará a la final y competirá con el vencedor de los otros países. Se jugaron 2 partidos por la sexta fecha del torneo liguero. En Oruro, San José goleó Universitario de Pando por 6-0. En Santa Cruz, Blooming venció a Real Potosí por 3-0 en el Tahuichi Aguilera, con ciertos altibajos en el rendimiento, pero efectivo en la definición. Blooming goleó a Real Potosí por 3 goles y se colocó en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Y hoy jueves se completa la fecha liguera entre Oriente Petrolero y Sport Boys de Warnes, partido a jugarse en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Y en Cochabamba, Wilstermann se enfrenta al Universitario de Sucre. Wilster espera obtener su primera victoria en el torneo Clausura. Y en Potosí se enfrentan Nacional Potosí y Bolívar de La Paz. Los potosinos quieren quitarle el invicto al puntero del campeonato liguero. Esto es todo en informaciones. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Muy gentiles.